Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal, una entrega más, el podcast número 25. Excelente. Familias Fuertes. Qué bueno es poder seguir juntos, aprendiendo y siendo desafiados. Hoy iniciamos serie nueva y también un mes nuevo, septiembre. Y este mes tiene temas importantes para compartir. Ahora te digo por qué. Bienvenida, Margie. Estuviste la semana pasada aquí en una entrevista y un compartir muy interesante con Mayra y qué bueno escuchar, ¿verdad? Cuando alguien dice, experimenté este tiempo, pero tomé una decisión y Dios me ayudó y salí a flote. Así es. Qué gusto poder saludarles, de verdad que sí. Uno se prepara semanalmente para este tiempo y sobre lo que hablabas de escuchar la experiencia de Mayra, y sé que hay muchísimas más personas que han tenido experiencias parecidas, y lo interesante era eso, ver la experiencia, pero también cómo salió, cómo pudo enfrentarla. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que sé que vas a querer presentar tú, por eso no me voy a adelantar, pero es un gusto poder estar con ustedes en este episodio. Muy bien, saben, septiembre, por ley en la República de Panamá, se ha declarado como el mes de la Biblia y el 30 de septiembre el Día de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a tomarnos este mes de septiembre, estas entregas de mes, para irnos a algunos salmos que podemos decir son salmos de desafío, de inspiración, algunos conocidos por la mayoría de las personas que tienen el hábito de leer el contenido y apreciar la riqueza de los salmos. Y sobre todo permitir que la palabra de Dios, que es la única verdad que tiene ese poder de transformación desde lo interior del hombre, cambiando su corazón, su mente y por lo tanto pudiendo cambiar su conducta. Así es. Creo que va a ser excelente poder juntos repasar, mirar los textos y le invitamos a que haga esto. En cada una de estas jornadas, estas sesiones, vamos a invitarles a que vaya ahí a su librero y tome el texto bíblico y ubique el salmo que vamos a trabajar en cada una de las fechas. Hoy, ¿me estás pidiendo permiso para hablar? No, te estoy dando la pista, que es el salmo. Ok, la pista, ok. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 1. Y el Salmo 1 es un salmo que presenta balances y presenta, por decir algo, comparaciones entre lo bueno y lo malo, la vida, la muerte y sobre todo el enfoque de lo que sucede en el corazón de una persona cuando vive de conformidad a lo que el Salmo 1 nos quiere enseñar. ¿Tienes algo que quieres decir? Quiero Dale, decir a ver. Muchas cosas. Dale. Bueno, una de las cosas que me gusta de este Salmo es que aunque en su enunciado habla de un hombre, no habla del hombre como el sexo masculino, habla de la humanidad, de la persona, del ser creado, número uno. Y número dos, que es como un gran resumen o un resumen ejecutivo, si se pudiera decir, de a tal conducta, el resultado será este. Y es una manera muy breve, pero profunda, de ver el caminar de ¿cuánto? De 60, 70, 80 años, rango de vida de una persona, y que tú puedas tener una lectura tan sencilla, no son muchos versos, son 6 versículos en donde hay una comparativa interesante. Y dentro de las cosas que veía, como ustedes saben, los Salmos es un libro
que es un libro que está separado como los libros de sabiduría, igual que Proverbios. Normalmente los salmos se cantan y se acompañan con instrumentos musicales, pero no son para distracción. ¿Sí? Sí, me gustó eso. ¿Te gustó eso? Me gustó. Su fin no es distraernos, su fin es enfocarnos, dirigirnos a algo que es mayor que nosotros. Entonces, cuando uno mira la profundidad de este salmo, que lo vamos a ver en breve, uno siempre dice, pero ¿y quién? Uno cuando es rebelde, uno dice, pero ¿y quién dijo que yo me tenía que portar bien? ¿Quién te dijo? Ese es el deseo de todo papá y toda mamá, ¿verdad? Pórtate bien. Y cuando uno entra en la lectura bíblica y uno dice, ¿y quién dijo que a mí me iba a pasar eso? Y hay algo que yo le digo a mis estudiantes, y lo aprendí hace muchos años por experiencia, creo. En la vida no hay refil. Nosotros vivimos días únicos. Sí. Únicos. Nunca más habrá un 1 de septiembre del 2022. Y cuando uno ve esto, uno se da cuenta de la misericordia de Dios de poder llegar a esta fecha. Número 2, del valor que tiene el hoy. Sí. El valor que tiene el hoy. De cuán importantes son mis decisiones, sin importar mi edad, cuán graves puedan ser mis decisiones, pero que son decisiones que deben ser tomadas hoy, en el estado presente. Muy bien. Tú decías que no ibas a hablar mucho hoy. No iba a hablar Estás mucho. inspirada. ¿Saben por qué? Porque el Salmo 1 nos desafía y nos confronta también. Así que, ¿qué tal si ahí en su lugar vamos al texto y usted puede seguir la narración y declara y dice de la siguiente forma: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una distinción interesante cuando se habla en este salmo y se puede mirar contenidos. Este salmo habla acerca de dos tipos de personas. Habla de dos formas de comportamiento, de conducta, y habla también acerca de dos destinos. Y como decíamos, el Salmo 1 nos presenta en balanza y nos invita a una decisión hacia lo bueno o lo malo, la vida o la muerte. Nos presenta la opción para escoger. Y este tema cae como anillo al dedo en el propósito de este podcast de construir familias fuertes. Imagínense, y es el anhelo y el deseo nuestro, que todos nosotros optemos por la vida, optemos por el camino de bien, y como consecuencia el fruto será algo agradable. Así que inicia la narración, la declaración del Salmo, dándole honores y loas al usar la expresión bienaventurado. Bienaventurado significa de manera así muy directa feliz. 3 veces feliz será la persona que no anduvo en consejo de malos. 2, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 tipos que identifican a una persona que se encamina hacia lo malo. El primero dice, aquel que sigue consejos de malas personas. Te pregunto, Margie, ¿habrá malas personas en la vida? Esta es una pregunta muy difícil. Por supuesto. Hay una gran cantidad de personas malas en la vida, y aquí dice, pareciera que los malos dan consejos, pareciera que la maldad habla, pareciera que la invitación hacia las malas acciones están a la orden del día, y se halaga a aquella persona que no estuvo o atendió aquellos consejos de malos, pero luego el consejo de malos, cuando se abriga, se recibe o se arraiga, te lleva a ti a la acción. Observen, hemos aprendido
que toda conducta y todo comportamiento inicia en un pensamiento. Así que hay personas que están pensando lo malo. En segundo lugar, la segunda parada al mantenerse en ese pensamiento hacia lo malo es La ejecución. ejecutar. Dice, bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores, te lleva a la acción de las cosas malas que había pensado. Y número 3, cuando ya te conviertes en una persona que hace lo malo de forma cotidiana, te rebelas contra el orden de Dios, te rebelas contra la bondad de Dios, entonces caes en el lugar denominado la silla de los escarnecedores. La silla del escarnecedor es aquella persona que no solamente se alegra con invitar a otros a hacer lo malo, hace lo malo, sino también que llega a un grado mayor en donde se burla de Dios, se burla de lo bueno, hace mofa de los principios, pisotea los valores. Sí. Y de manera abierta, despiadada y pública, porque esto tiene el escarnecedor, de manera pública, invita, celebra y está en el lado de aquellos que han abrazado hacer lo malo. Sí. Tú sabes que no puedo dejar de ver algunos verbos aquí. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es el verbo andar. El principio, ¿verdad? Ese hombre que va a ser feliz, 3 veces feliz, que es 3 veces feliz, va a ser feliz, feliz, feliz. Dice, no anda. Y cuando yo veo este verbo, yo veo decisión. He decidido. Veo una determinación, veo una voluntad. Y qué interesante es esto porque hay muchas excusas. Hay muchas excusas para hacer lo malo. Hay muchas excusas. La presión social, el entorno donde vivimos, aquí todo el mundo lo hace. La presión propia. Necesito solucionar esto, ya sea una necesidad básica o una necesidad fisiológica, y se justifica. Se justifica y lo quiero resolver fuera de lo correcto. De lo correcto, fuera de la voluntad de Dios, Sí. fuera de lo que es adecuado. Y esta es la esencia de la rebelión. Quiero obtener aquello que necesito, pero en mis fuerzas, en mis caminos, a mi manera. Y lo que tú decías, ¿no? Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo. No recibió la invitación, pero dijo, no, Exacto. No voy a caminar por ahí. Y te aseguro que tú has recibido invitaciones o consejos inadecuados, igual que yo, Sí. y muchos de los que hoy están viendo este programa. Y uno puede mirar con el transcurso del tiempo cuán buenos fueron esos consejos en caso de que se hayan asimilado o se hayan aceptado, o en el peor caso, cuando se han ejecutado. ¿Cuán buenos o cuán malos? Cuán malos, o cuán buenos o cuán malos. Sí. Porque tú recibes un consejo, Sí. y yo creo que esto aplica desde que éramos niños. Yo tengo memoria, yo sé que este es un programa muy serio, pero yo tengo memoria cuando no me fugué. Llegué tarde a mi casa para ver un partido de voleibol. Por ver un partido. Por ver un partido de voleibol. Verlo en vivo, sin permiso. Y para mí eso era una gran falta, obviamente. En la adolescencia eso es como que... Rompiste la norma de casa. Rompí una norma. Esta es tu hora de llegada. Me dejé llevar. Te dejaste llevar por la invitación. Sí. Y vamos a ponerlo ya desde el punto de vista más allá del partido de béisbol, Sí. de voleibol, que perdiste el horario. Las propuestas indecentes. Dice la Biblia, feliz el varón, la persona que no siguió consejo de malas personas. Número 2, ni estuvo en camino de pecadores. Recibe la invitación y dice, ¿sabes qué? Voy contigo, te acompaño. Observe, camino que decías tú, ¿verdad? Exacto. Y sigo el camino y luego llego al lugar en donde dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Ya no solamente
acepto la invitación, camino con aquellos que me llevan hacia lo malo, sino que hago habitación con ellos, me siento con ellos, comparto, departo, y sucede algo interesante. Los ambientes ejercen una gran influencia y posiblemente de manera muy sutil este proceso se da, porque a veces no son procesos inmediatos, sino las propuestas indecentes empiezan a surgir como una posibilidad. Viene de alguien que te da, no puedo decir brillante, sino la oscura idea de proceder hacia lo malo. Y entra todo un proceso de consideración, de pensar, lo hago, no lo hago, hasta que la persona somete su voluntad en esa dirección y dice, vamos, cuenta conmigo. Llamo por teléfono, la cosa va, ahí voy. ¿Sí? Y luego se llega al destino que se llama aquí en el Salmo 1, la silla de los escarnecedores, donde yo me sumo a lo que otros hacen, me sumo a la corriente, me sumo a la fuerza de aquellos que empujan en una dirección contraria. Y sin pensar, esto es lo que produce, no se piensa que el destino no es bueno, porque se vive en el placer momentáneo que te da la situación de riesgo y no se piensa posiblemente en el resultado. Miren qué cuadro tan fuerte y me gusta porque los salmos hablan acerca del corazón de las personas, habla de la conducta, habla de la expresión de muchas de las emociones que a veces nosotros callamos. Los escritores hablaban aquí de corazones abatidos, mis pies cuando estaban por resbalar, toda una serie de figuras que hablan acerca de momentos, no en el contexto de nación, sino en el contexto de lo que hay dentro de mi corazón y cómo me siento. Por eso el escritor aquí dice, esa persona que no atendió al consejo, ni siguió a los pecadores, ni se sentó en las sillas escarnecedores, dice, esa persona es bienaventurada. Así que un consejo antes de entrar a cómo es el hombre bueno. Les animamos y anímense ahí en casa, anímense uno al otro. Si va en su automóvil escuchando este audio, anímense a ser aquellos que describe el Salmo 1. Así es. ¿Sí? Sí. No voy a seguir ese camino, no. Sí. Y si no, ¿qué voy a hacer? ¿O tú quieres otra vez quedarte ahí con los escarnecedores y la cosa? Sí, es que quiero decirte algo. Dale, a ver. Quiero decirte algo. Antes de irnos hacia lo bueno. Antes de llegar, es que, como decías, lo has mencionado anteriormente, ¿cómo se cocina un sapo? ¿Cómo se cocina? Un sapo. Ajá. ¿Cómo se hierve? ¿Cómo se hierve? ¿Cómo se hierve un sapo? Un sapo. Se pone en agua fría. Qué rico. Ya iba a decir qué rico. Se pone en agua fría y lo vemos disfrutar. Nada, el sapo nada. Lo disfruta. Disfruta, se sube al borde de la paila y se tira un clavado y nada de espalda y todo. Sí. Pero ¿qué está pasando? La olla ya está en la estufa y la estufa ya está encendida. A temperatura baja. A baja temperatura y empieza el agua. Para que él no sienta el cambio brusco. El agua se empieza a calentar lentamente. ¿Y qué peligroso es esto? Obviamente muchos de nosotros probablemente hemos estado en condiciones parecidas y hemos saltado a tiempo. Sí. Hemos podido saltar. Y cuando yo veo cómo es este progreso o este proceso, porque no sé si es un progreso, pero es un progreso de la idea. Número 1, recibe un consejo. Número 2, ejecuta. Y luego viene ese deleite por lo malo e inclusive el disfrutar que no hubo un juicio. No me atraparon, no me descubrieron. Y no estoy solo porque somos un bonche. Somos un montón. Somos un montón, sí. E incluso viene la parte de el burlarnos de Dios o la persona, me voy a excluir porque no estoy ahí, usted tampoco, espero, el decir, mira pues, yo hice esto y aquello y aquí estoy. Y uno escucha estas frases
tan soberbias, porque ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién? Nadie. Entonces, que no haya una consecuencia inmediata no quiere decir que no haya consecuencias. Entonces, cuando uno mira entornos así, donde inclusive lugares que físicamente tú identificas, wow, esa casa es tough, hay un mensaje, un tipo de conversación fuerte, soez, donde se derriban los principios. Entonces uno debe tomar mucho cuidado, tener cuidado, y aún más si en nuestros hogares, hablando de familias fuertes, si en nuestros hogares realmente son hogares donde no solo se habla de los valores, sino que se viven de los valores, se viven estos valores. Muy bien. Y aquí vamos entonces a la siguiente conducta. Recuerden, dos personas, el hombre justo y el hombre pecador. Ya describimos la primera conducta del hombre malo. Ahora viene la conducta del hombre bueno. De manera contraria a la anterior, dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. Número uno, empieza a deleitarse no en el consejo de maldad, sino en el consejo de verdad y de bondad que viene de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Miren, en esa ley se deleita, pero hace algo más. Observen, en esa ley medita de día y de noche. Y esa palabra meditación en la Biblia no habla acerca de ese proceso de mente en blanco. No. Habla del proceso de considerar el contenido de la invitación, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los principios de Dios, y dice que forman parte de su proceso de pensamiento. Se mantiene pensando en lo bueno que viene de Dios, y es durante todo el día. Dice, en esa ley de lo bueno, sus pensamientos están anidados, y durante el día y la noche se mantiene en él. ¿Saben que esto ya hablaba con alguien que le decía, ten cuidado porque la noche es peligrosa, ¿eh? Hay momentos en que ya tú sabes que tú tienes que estar en casa porque ya realmente no hay nada bueno afuera, y en la noche se presta para muchas cosas más que durante el día. Obviamente el que hace lo malo no importa la hora, ¿no? Hace turnos rotativos. Hace turnos rotativos, ahora está on call, ¿no? Entonces, pero sí la noche siempre se asocia a la oscuridad, a que no me ven, a la trampa, al ocio, ¿verdad? Y dice aquí, este hombre justo, este hombre bueno, declara y siente y piensa y ha tomado como la ley de Dios, que sea su delicia, medita en ella de día y de noche. De día y de noche. Qué diferencia, ¿verdad que sí? En esta conducta. Claro, es totalmente opuesto. Total. Cuando yo veo esta descripción, porque cuando hablamos de ley, nosotros hablamos de normas, y muchas veces esto tiene una connotación de lo tengo que hacer y punto, estoy obligado. ¿Sí? No te piden tu opinión. Las normas jurídicas se cumplen y punto. Y el juez nunca te pide, ¿y usted qué siente? Acuerdo, ¿Usted piensa. qué siente? ¿Usted está feliz? Jamás nos preguntan. Y si no se cumplen, se impone hay el cumplimiento. Y punto. Es más, ni el desconocimiento te exime. Te exime de culpa. Pero cuando miramos las normas, la ley del Señor, dice, en la ley del Señor está su deleite. Yo pienso en el amor, obviamente a lo que está escrito, pero más que todo es al autor. Entonces lo que dice ese autor, lo respetas, lo atesoras. Sí. ¿Sí? ¿Lo honras? Lo honras. Y logras encontrar logras encontrar esa descripción que presenta el autor de este salmo, que dice que puede ser deleitable. Y por eso me gusta hacer este énfasis, porque sobre todo a veces cuando uno es joven, las cosas de Dios son como
para cuando uno esté viejito, ¿no? Sí. Cuando ya estés enfermito, cuando te lleguen los momentos difíciles, entonces tú buscas a Dios. Acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Pero qué diferente es que podamos ver a Dios, su palabra, sus normas, como algo que sí puede producir deleite, alegría, que sí te puede causar gozo, placer. Entonces, cuando uno dice, wow, yo puedo meditar en las cosas de Dios sin sentirme que Dios me está mirando como un señor con una barba diciéndote, Margie, pórtate bien, sino que Él te está contigo diciéndote, voy a caminar contigo para cuando venga esa oferta, La oferta indecente. la oferta indecente, tú estés aquí y puedas decir no, porque yo tengo la contraparte de ese consejo. La semana pasada hablaron ustedes de un pasaje de Isaías 26, Ajá. ¿sí? Sí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Así es. Y el pensamiento dirigido a Dios, lleno de la palabra de Dios, produce un efecto de transformación y de paz aquí. Sí. Y observen, este hombre estaba experimentando y se describe como alguien que, a diferencia del anterior, su deleite no está en lo malo, su deleite está en lo bueno que viene de Dios. Y se mantiene día y noche. Todo su caminar, su andar o su sentarse lo hace en compañía de personas que puedan contribuir a que esa mente y ese corazón estén guardados en Dios. Así es. Y fíjense, recuerden, 2 personas, 2 conductas y 2 destinos. Pero fíjense, antes del destino de cada uno, aquí hay un fruto hermosísimo que está reservado para aquel hombre que se deleita en la ley de Dios. Y miren todo lo que, o cómo se describe. Y piense usted en su vida de esta forma, que hablan de usted así y digan, José, que nos miras hoy, que escuchas este podcast, tu vida es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ponga su nombre. María, Marta, ¿sí? Isabel, Marlene, Indira, nombres. Así es. Omar, a ver, ¿a qué más pensamos? Darlenis, Laura, por decir nombres, que su vida sea descrita así y se hable así en función de lo que ven en su vida. Imagínate inclusive que en tus días finales digan, este hombre, esta mujer, su vida fue como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su vida dio fruto. Y cuando hay buen fruto, ¿qué pasa con los árboles que tienen buen fruto? Está lleno de gente, porque se convierte en alguien atractivo. O alguien de un fruto bueno, llegan, oye, me gusta estar contigo, qué agradable, gracias por lo que haces conmigo a mi vida. Fíjese, este hombre, esa mujer, va a ser descrita como alguien cuyos caminos van a prosperar. Mira. Ahora, piense en su familia, piense en su casa, que sea más allá de un sticker en la puerta de su casa que dice, en esta casa amamos a Dios, sino que realmente en ese lugar haya el fruto de corazones que se deleiten en Dios. Sabes que vuelvo y pienso, veo este escenario, un árbol que se planta junto a corrientes de agua. Eso es sentido común, ¿verdad? Siempre va a estar regado. Siempre va a tener ese balance nutricional que necesita. Pero habla y en el verso 3 dice, este árbol está firmemente. Y esto habla de raíces. Enraizarte, sin importar otras ofertas, sin importar otros lugares donde aparentemente pueda haber nutrición o pueda haber algún deleite. Tú decides mantenerte. Y yo creo que al final de la vida, por eso
el envejecer debiera ser igual a ser un poco más sabios, aunque a veces no, ¿verdad? Debiera ser envejecí, por lo tanto soy un poco más sabio. Pero yo creo que el desafío para los jóvenes hoy es que no necesitan llegar a ciertas edades para ser precavidos. Sí. No es necesario estar seco o morir, según una descripción de un árbol, fuera de este entorno de corrientes de agua. Creo que pudiéramos alentar a los jóvenes a que puedan mirar. Me gusta eso que has dicho. ¿Sabes Sí. por qué? Porque el valor de la sabiduría es mayor y más fuerte cuando lo vive una persona joven. Escuchamos una expresión Sí. similar donde decían, la sabiduría de los ancianos está sobrevalorada. Es que con los tantos golpes de la vida, has tenido que aprender a los golpes. Y se dice, ahora es un hombre sabio. Sí, claro. En otra, es que en el ni Ni modo, modo. en el ni modo. Pero bueno, hay un margen de gente que aún ni así aprende. Pero imagínate que los jóvenes que nos puedan estar Sí. escuchando, podamos, o inclusive los padres de familia, que puedan animar y desafiar a sus hijos y alentarlos a ser sabios desde temprana edad. Exacto. Y encauzarlos a que sean del bando de estos que conocen la ley de Dios, meditan en ella, han echado raíces en Dios. Y las raíces también tienen un sentido interesante porque las raíces te dan firmeza frente a las tormentas de la vida. Mire todo lo que alcanza y todo el efecto, porque no estamos hablando aquí que tu vida no tendrá problema, sino que una persona muy bien arraigada en los principios de Dios, no importa las tormentas que atraviese en su vida, esa persona va a permanecer firme. ¿Sí? O el principio de la palmera. Puede que el viento huracanado haga que tu vida se doble hasta el suelo, pero ella se va a levantar. Y me encanta esto. Todo lo que hace prosperará. Me encanta. Sí. Y luego entonces le da la contraparte. Pero no te vayas todavía. Es que nos va a caer aquí el productor y ya nos está haciendo señas el productor. Dame un chancecito. Danos una hora más. Es que prosperar tiene esta connotación financiera. Material. Y no la excluye, ¿ok? Pero no es la única prosperidad. Entonces, era importante que es importante aclarar eso, claro porque podemos decir, yo quiero prosperar, sí, pero es que si pensamos en dinero estaríamos siendo escasos. Lo único que tiene esa persona es dinero, no tiene más nada, es escaso, es pobre. Y no es una excusa, ¿ok? Porque la gente dirá, claro, yo no soy rico. Sí. La justificación. Pero qué interesante es ver que Dios sí está interesado en una prosperidad integral. Espíritu, alma y cuerpo, Espíritu, amado, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, verso 2. Hermosísimo saludo que escribía el escritor Juan al grupo que se dirigía la carta, pero un saludo interesante que es el corazón de Dios. Así es. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Solamente quería decir eso. Sí. Podemos avanzar. Gracias. Bien, los malos, a diferencia que los justos, los buenos, los que se deleitan en Dios dan fruto, su fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Dice, no así los malos. ¿Recuerdan? Los malos, los pecadores, los escarnecedores, son como el tamo que arrebata el viento. Tu versión dice, son como una paja que se lleva al viento. No tiene consistencia, no tiene peso. Y luego habla acerca de su destino final. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces estamos mirando aquí el alcance de nuestras decisiones del día de hoy. Sí. El rechazar la ley de Dios, el rechazar los principios de Dios, mantenerse en esa condición y en esa conducta,
El fin no es un fin agradable, de hecho es un final de muerte. Pero dice aquí, para los justos, mas la senda de los que conocen a Dios, su camino será visto por Dios. Ujú. En otras palabras, estarán con Él, Así es. permanecerán en Él, disfrutarán una eternidad con Él. A contrario del otro grupo, dice, la senda de los malos perecerá. Y sabes que esta es una decisión que tomamos en vida. Sí, Nadie la puede tomar por nosotros cuando ya no estemos aquí. sí, así es. Porque es una decisión personal. Porque requiere que yo decida, mientras esté en este cuerpo, Sí, consciente, consciente, libre, entendiendo que no puedo vivir de la misma manera y que necesito sí o sí a Dios, su ley, sus normas, su perdón, su poder en mi vida hoy. Entonces, por eso es que este capítulo con el cual inicia los 150 salmos habla de eso, de una decisión. Para poder que los demás salmos tengan un nivel de sentido y poder disfrutar de el Salmo 40 que dice, pacientemente esperé a Jehová. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo llegamos ahí? Este es el punto de entrada. Porque tomaste una decisión en el Salmo 1 al decirle, yo quiero ser de esos justos, de esos que hoy quiere ser un árbol plantado, firme, a pesar de las circunstancias, porque Él es la fuente de agua. Sí, Él es el terreno donde tú debes anclar, Él es la roca. Así se describe el Señor. Él es todo. Él es todo. Es todo. Fantástico contenido. Me ha encantado y nos van a esperar otras entregas más para hacer un recorrido por algunos salmos. Queremos tener en estos conversatorios también a una invitada que nos puede ayudar mucho cuando hablemos del Salmo 23 y entramos ahí en aspectos del alma y de las oscuridades y días difíciles que se atraviesan en la vida y poder disfrutar la riqueza, sobre todo del mensaje de esperanza que tenemos en Dios. Nuestro desafío es que seamos de aquellos que nos deleitamos en Dios, en su palabra, y la mejor presentación de cuál es el corazón de Dios lo encontramos en la persona de su Hijo Jesús. Jesús es la razón de todo lo que hacemos. Él es el centro de nuestra vida y Él está interesado en que cada uno de nosotros abra su corazón a Él. Nos gustaría escucharte y te decimos Dios te bendiga y esperamos que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu vida día tras día. Así es. Dios te bendiga. Bendiga.